Buen día, este es el ensayo virtual de la unidad 2 de Física General. Primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Se establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Puede verse como un enunciado de la ley de inercia, en que los objetos permanecerán en su estado de movimiento cuando no actúan fuerzas externas sobre el mismo para cambiar su movimiento. De hecho, la primera ley de Newton es un caso especial de la segunda ley, en donde la fuerza neta externa es cero. La primera ley de Newton contiene implicaciones sobre la simetría fundamental del universo, en la que el estado de movimiento en línea recta debe considerarse tan natural como el estado de reposo. Si un objeto está en reposo respecto de un marco de referencia, aparecerá estar moviéndose en línea recta, para que un observador que se esté moviendo igualmente en línea recta respecto del objeto. No hay forma de saber qué marco de referencia es especial, de modo que todos los marcos de referencia de velocidad rectilínea constante son equivalentes. Segunda ley de Newton. La aceleración de un objeto en la dirección de una fuerza resultante F es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Su fórmula es F igual ma, que es la fuerza igual a la masa por aceleración. La segunda ley de Newton se aplica en un gran número de fenómenos físicos, pero no es un principio fundamental como lo son las leyes de conservación. Aplica solamente si la fuerza es una fuerza neta externa. No aplica directamente en situaciones donde la masa cambia, ya sea perdiendo o ganando material, o si el objeto está viajando cerca de la velocidad de la luz, en cuyo caso deben incluirse los efectos relativistas. Tampoco aplica en escalas muy pequeñas a nivel del átomo, donde debe usarse la mecánica cuántica. Tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Todas las fuerzas en el universo ocurren en pares, con direcciones opuestas. No hay fuerzas aisladas. Para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto, hay otra fuerza de igual magnitud, pero de dirección opuesta, que actúa sobre el objeto que ejerce esa fuerza externa. En el caso de fuerzas internas, una fuerza ejercida sobre una parte del sistema será contrarrestada por la fuerza de reacción de otra parte del sistema, de modo que un sistema aislado no puede bajo ningún medio ejercer ninguna fuerza neta sobre la totalidad del sistema. Un sistema no puede por sí mismo ponerse en movimiento con solo usar sus fuerzas internas, debe interactuar con algún objeto externo ágil. Movimiento uniformemente rectilíneo. El tipo de aceleración más sencillo es el movimiento rectilíneo, en el que la rapidez cambia a razón constante. Este tipo especial de movimiento se conoce como movimiento uniformemente acelerado o de aceleración uniforme. Este movimiento se caracteriza porque su trayectoria es una línea recta y el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad permanecen constantes en el tiempo. En consecuencia, no existe aceleración, ya que la aceleración tangencial es nula, puesto que el módulo de la velocidad es constante y la aceleración normal es nula porque la dirección de la velocidad es constante. La ecuación de la posición para un móvil que se desplaza en un movimiento rectilíneo y uniforme con la velocidad v es x igual a x inicial más v por t, donde x inicial es la posición del móvil en el instante inicial. Por lo tanto, el móvil recorre espacios iguales en tiempos iguales. Movimiento uniforme rectilíneo. Gráficas. La gráfica de la posición en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme es una recta cuya pendiente es la velocidad. La gráfica de la velocidad en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme es una recta horizontal. Movimiento circular. En un movimiento en el que la rapidez no cambia, solo hay un cambio en la dirección, el movimiento circular es el que recorre una partícula o cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje y todos los puntos por los que pasa la partícula se encuentran a una distancia constante del eje. El movimiento circular uniforme, MCU, es el movimiento que describe una partícula cuando da vueltas sobre el eje estando siempre en la misma distancia del mismo y desplazándose a una velocidad constante.
El movimiento circular uniformemente acelerado, conocido como MCUA, se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Existen diferentes variables muy importantes para explicar el movimiento circular. Eje, punto en el centro de la circunferencia por la que gira el cuerpo. Radio, distancia a la que gira el punto P sobre el eje. Posición, punto P en el que se encuentra la partícula. Velocidad angular, define la variación angular no por unidad de tiempo. Se le describe como W. Velocidad tangencial, es el módulo de la velocidad en cualquier punto del giro y viene definido como el recorrido, en unidades de longitud. Aceleración angular, es el incremento de velocidad angular por unidad de tiempo. Aceleración tangencial, se define como el incremento de velocidad lineal por unidad de tiempo. Aceleración centrípeta, componente que va dirigido hacia el centro de la circunferencia, representa el cambio de dirección del vector velocidad. Periodo, tiempo t que tarda la partícula en dar una vuelta al círculo. Frecuencia, número de vueltas f que recorre la partícula en una unidad de tiempo, se expresa en ciclosegundos o hercios. Movimiento ondulatorio, proceso por el que se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas mecánicas o electromagnéticas. En cualquier punto de la trayectoria de propagación se produce un desplazamiento periódico u oscilatorio, alrededor de una posición de equilibrio. Puede ser una oscilación de moléculas del aire, como en el caso del sonido que viaja por la atmósfera, de moléculas de agua, como son las olas que se forman en la superficie del mar, o de porciones de una cuerda o un resorte. En todos estos casos, las partículas oscilan en torno de una posición de equilibrio y solo la energía avanza de forma continua. Estas ondas se denominan mecánicas porque la energía se transmite a través de un medio material, sin embargo, sin ningún movimiento global del propio medio. Las únicas ondas que no requieren un medio material para su propagación son las ondas electromagnéticas. En este caso, las oscilaciones corresponden a variaciones en la intensidad de campos magnéticos y eléctricos. Tipos de movimiento ondulatorio. Las ondas son unas perturbaciones periódicas del medio en que se mueven. En las ondas longitudinales, el medio se desplaza en la dirección de propagación. Por ejemplo, el aire se comprime y expande, en la misma dirección en que avanza el sonido. En las ondas transversales, el medio se desplaza en el ángulo recto a la dirección de propagación. Por ejemplo, las ondas de un estanque avanzan horizontalmente, pero el agua se desplaza verticalmente. Los terremotos generan ondas de dos tipos, que avanzan en distintas velocidades y con distintas trayectorias. Estas diferencias permiten determinar el epicentro del sismo. Las partículas atómicas y la luz pueden escribirse mediante ondas de probabilidad, en que ciertos aspectos se comportan como las ondas de un estanque. Movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es un movimiento en torno a un punto de equilibrio estable. Los puntos de equilibrio mecánico son, en general, aquellos en los cuales la fuerza neta que actúa sobre la partícula es cero. Si el equilibrio es estable, un desplazamiento de la partícula con respecto a la posición de equilibrio, elongación, da un lugar a la aparición de una fuerza restauradora que devolverá a la partícula hacia el punto de equilibrio. En términos de energía potencial, los puntos de equilibrio estable corresponden con los mínimos de la misma. Uno de los movimientos más importantes de los observados en la naturaleza es el movimiento oscilatorio o vibratorio. Una partícula oscila cuando se mueve periódicamente respecto a una posición de equilibrio. De todos los movimientos oscilatorios, el más importante es el movimiento armónico simple, conocido como MAS, debido a que además de ser el más sencilla descripción matemática, es una aproximación muy buena de muchas oscilaciones presentes en la naturaleza. Bueno, eso es todo. Les agradezco su atención. Muchas gracias.